Muy bien, chicos, pasamos del problema C al problema D, que nos cuenta lo siguiente. Dice, una canica de 10 gramos empieza en reposo desde lo alto de un plano inclinado, cuyo ángulo de elevación es 30 grados y cuya altura es 2 metros. Luego empieza a rodar hacia abajo. Calcule el tiempo que le toma llegar a la canica a la parte inferior del plano. Bueno, aquí sí agárrense porque es un proceso mucho más complejo que los tres problemas anteriores. Este proceso se llama análisis dinámico. ¿Okay? Y en realidad yo pude haberlo empleado también para los tres problemas anteriores, pero habría sido demasiado show. O sea, en los tres problemas anteriores no era necesario tanto análisis. Bueno, se llama análisis dinámico y va a consistir en lo siguiente. Es un enfoque muy ordenado y muy algorítmico para resolver cualquier problema que involucre fuerzas sobre una partícula. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿de qué se trata este análisis? Primero que nada, como siempre, vamos a dibujar nuestro problema. Es decir, aquí tenemos un plano inclinado. Ahí está. Y una canica aquí arriba. Bueno, por motivos que ahorita van a entender, me conviene mejor dibujarlo un poquito más abajo. Aquí. Ahí está. Y aquí está mi canica. Muy bien. El ángulo de elevación del plano es 30 grados y su altura es de 2 metros. Este es de 2 metros. Perfecto. Entonces, una de las cosas que yo puedo hallar así muy rápido, pues son este cateto y también esta hipotenusa. Así que vamos a hallarlo muy rápido. Eso se hace con trigonometría. En el caso de este cateto, ¿cómo lo podemos hallar? Con la función tangente. Es decir, la tangente de este ángulo de 30 grados al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de 30 grados es igual a 2 metros sobre este cateto adyacente, y por lo tanto despejamos ese cateto. Va a quedar 2 metros entre tangente de 30 y cuando hacemos esa operación nos va a quedar 3.46 metros. Entonces ya sabemos cuánto vale este cateto de aquí. Y asimismo puedo calcular la hipotenusa, pues por ejemplo haciendo uso ya del teorema de Pitágoras, como conozco este lado y este lado, puedo calcular la hipotenusa. Entonces lo hacemos muy rápido y nos va a dar aproximadamente casi 4. Entonces le voy a poner que esto mide 4 metros. Muy bien. Entonces borro ya lo que no me interesa de aquí. Ya no me interesan estas cantidades. Lo único para lo que sirvieron fue para obtener los lados de esta rampa. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El análisis dinámico se trata de lo siguiente. Siempre lo van a hacer de esta forma. Es una especie de análisis vectorial. Todas las cosas que aprendimos en nuestra sección de vectores, ya hace algunos temas, lo vamos a utilizar completamente en este análisis dinámico. ¿Qué hacemos primero que nada? Muy bien. De hecho, voy a apuntar estas cantidades aquí arribita, para que no se nos olviden, porque las quiero borrar de aquí, para que se vea lo más limpio posible lo que voy a hacer a continuación. ¿Qué voy a hacer? Bueno, en el caso de un plano inclinado, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Voy a introducir mi sistema de referencia de tal forma que el eje X del sistema de referencia empate con la superficie del plano inclinado, de esta forma.
este va a ser mi eje de X. Que se ve inclinado, que se ve raro, yo lo sé, pero no tiene nada de malo. Yo siempre puedo poner mi sistema de referencia en cualquier forma que yo lo coloque, no importa, siempre y cuando el eje X y el eje Y, que es el que estoy dibujando ahorita, siempre y cuando estén en ángulos rectos el uno al otro. Siempre y cuando tú conserves eso, tú puedes poner un sistema de referencia como a ti se te pegue la gana. No hay ninguna diferencia entre ponerlo así o haberlo puesto de esta forma. Es decir, el eje X por aquí y el eje Y por acá. Ambos son completamente válidos. El único detalle es que hacerlo de esta forma me va a complicar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque si yo utilizo este sistema de referencia para analizar mi problema, lo que va a pasar es que la canica, al deslizarse por el plano inclinado de esta forma, va a incurrir en movimiento bidimensional. ¿Por qué? Porque se va a mover un poco en X y un poco en Y mientras vaya cayendo. Y a mí no me conviene analizar movimiento bidimensional cuando yo puedo rotar mi plano mi sistema de referencia de tal forma que la canica solo se mueva en una sola dimensión. ¿Te das cuenta cómo bajo este sistema de referencia inclinado la canica solo se va a mover sobre el eje X? Es decir, será esta unidimensional y eso a mí me conviene muchísimo más. Bueno, entonces me olvido de esta opción y procedo con esta. Muy bien, entonces introduzco mi sistema de referencia de esta forma. Ahora, ¿qué hago? Lo que hay que hacer es lo siguiente. Vas a dibujar todas las fuerzas involucradas en tu partícula, es decir, todas las fuerzas que están siendo aplicadas sobre tu partícula. Voy a ver si puedo dibujar en un color diferente. Ahí está. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre mi canica? En este caso, pues es su peso, que está en esta dirección, es el peso de la canica. El peso de una partícula siempre va en dirección perpendicular al suelo. Y recuerda que este es el suelo de la Tierra, por así decirlo. Este no es el suelo, esta es la superficie inclinada del plano inclinado. Pero el plano inclinado reposa sobre el suelo, por lo tanto el peso es perpendicular al suelo. Muy bien. ¿Qué otra fuerza está aplicándose sobre mi partícula? Esta fuerza, en esta dirección, que se llama la fuerza normal. Por cierto, son vectores, por lo tanto tengo que ponerle la simbología de vectores. Ok. ¿Esta fuerza normal qué significa? Es la fuerza que actúa sobre todo objeto que reposa sobre una superficie. Por ejemplo, si yo tuviera acá una mesita y la mesa obviamente está sobre, no sé, concreto o algo así, y si yo aquí pongo una manzana, esa manzana está siendo actuada por dos fuerzas. Por la fuerza de su peso, que en otras palabras no es más que la fuerza de gravitación, y también una fuerza normal. La fuerza normal siempre está dirigida perpendicularmente. Observa cómo está dirigida en ángulo recto perpendicularmente a la superficie en la cual descansa la manzana. Y esto siempre ocurre de esa forma. ¿Ok? Aquí también, ¿por qué dibujé la fuerza normal en esta dirección? ¿Por qué no la dibujé hacia arriba? Pues porque la superficie en la cual descansa la canica es el plano inclinado, es decir, esta superficie, y la normal tiene que estar aplicada a ángulos rectos con esa superficie de descanso. Siempre se hace de esa forma. Para que entiendas a la perfección eso, imagínate que la mesa de ahorita de la manzana, imagínate que alguien la inclinara, que la inclinaran bastante. Así. Y aquí está el suelo. Y inclina la mesa. Y la manzana se conserva ahí. ¿Por qué razón? No nos interesa. Puede ser que haya demasiada fricción entre la manzana y la superficie de la mesa, o que esté pegada con resistol, también puede ser válido. El punto es que si yo observase este fenómeno, yo
tendría que deducir que las fuerzas actuando sobre la manzana son, de nueva cuenta, su peso en ángulo recto al suelo y la normal en ángulo recto a la superficie sobre la cual descansa la manzana. Ok, espero que hayas entendido muy bien eso. Ok, ahora, ya una vez que dibujo las dos fuerzas, ¿a qué procedo a hacer? Bueno, lo que hay que proceder a hacer es el análisis dinámico. Y como te comento, es un análisis, es largo, al menos la primera vez que se hace. Ya lo hiciste en alguna etapa en la preparatoria, pero pues como es muy común, se nos olvidan las cosas. Así es que vamos a darle. Entonces tengo estas dos fuerzas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dibujar la misma tablita que dibujamos en aquel momento en que sumamos vectores. ¿Recuerdas? Así de esta forma. Componente X, componente Y. Así está. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es calcular las componentes de estas dos fuerzas. Es decir, la componente X de N, la componente Y de N, la componente X del peso y la componente Y del peso. Bueno, vamos a proceder primero con el peso. El peso está dado por la masa de la partícula por su gravedad. Por la gravedad, es decir, esto es la magnitud del peso. Como la masa de la partícula es 10 gramos, primero tengo que convertirlo a kilogramos.